Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bueno, vamos a hacer una pequeña explicación sobre el tema de la reforma agraria en Perú y los cambios y permanencias en el Perú entre el año 1930 y 1990. Vamos a hacer una pequeña introducción, ¿no? Entre el año 1930 y 90, el Perú atravesó un periodo de intensos cambios y notorias continuidades en los ámbitos políticos, económico y social. Durante estas 6 décadas, el país vivió golpes de Estado, reformas profundas, crisis económicas, migraciones intensas, masivas también, ¿no? Y un conflicto armado interno que dejó profundas heridas. Sin embargo, también se mantuvieron estructuras históricas como la desigualdad, la exclusión social y la centralización del poder en Lima. Entre los años 30 y 90, el Perú experimentó significativos cambios y permanencias políticas, económicas y sociales. Las dictaduras, como el Díaz y el gobierno de Velasco, marcaron un giro hacia políticas nacionalistas y reformas agrarias. En el ámbito político, ¿no? Como permanencias tenemos en el año 30, que Perú vivió una fuerte inestabilidad política. Se alteraron gobiernos democráticos y dictaduras militares también, lo que muestra una debilidad estructural de las instituciones. En el año 1948, el general Manuel Odría tomó el poder mediante un golpe de Estado y en el año 68 el general Juan Velasco Alvarado hizo lo mismo, iniciando una dictadura militar reformista. Y como cambios, bueno, un cambio importante fue la reforma agraria impulsada por Velasco, ¿no? Intentó acabar con el sistema de haciendas y redistribuir la tierra. Otro cambio relevante fue la nacionalización de sectores estratégicos. Sin embargo, hacia 1980 se restauró la democracia con Fernando Belaúnde. Aunque el sistema político seguía siendo frágil, finalmente el autogolpe de Alberto Fujimori en el año 92 rompió nuevamente el orden democrático, aunque ya fuera del periodo analizado. A pesar de estos cambios, persistió la concentración del poder en las élites y una desconfianza ciudadana hacia el Estado, una constante que sigue presente hasta el día de hoy. En la parte económica, bueno, en lo económico el Perú experimentó distintas estrategias de desarrollo. En los años 50 y 60 se intentó implementar un modelo de industrialización con intervención del Estado. Y en los años 70 el gobierno de Velasco profundizó esta tendencia con nacionalizaciones, pues los resultados fueron limitados. Como permanencias tenemos en el año 80 el primer gobierno de Alan García aplicó un modelo económico heterodoxo que llevó a una crisis profunda con inflación y escasez, con grandes colas que veíamos para poder comprar, tenemos que hacer en esa época. Este fracaso marcó el inicio de un cambio radical hacia el modelo neoliberal en los años 90, basado en la apertura económica y la privatización. A pesar de los distintos modelos, se mantuvo la desigualdad, el peso de la economía informal y la exclusión de amplios sectores rurales, factores que continúan afectando hoy en día a nuestro país. En el ámbito social también hubieron unos cambios. En el plano social, uno de los mayores cambios fue la migración masiva del campo a la ciudad, que transformó la estructura demográfica del país, ¿no? Esto se dio en la ciudad de Lima, ¿no? La mayoría con la aparición de barrios populares y nuevos movimientos sociales también. Y como permanencia, en los años 60 y 70 surgieron sindicatos, organizaciones campesinas y estudiantiles que exigían derechos y participación. Sin embargo, en los años 80 estalló el conflicto armado o interno, con el surgimiento de grupos como Sendero Luminoso y el MRTA, que desencadenaron una violencia brutal, ¿no? Especialmente en las zonas más excluidas del país. ¿No? Se dio esto en esa época. Este periodo mostró con claridad que, a pesar de algunos avances, persistía la exclusión social, el racismo estructural y la falta de acceso a servicios básicos para millones de peruanos. Mucha de esta problemática aún está presente en la sociedad actual, ¿no? Mucha gente hoy en día no tiene ni luz ni agua, en zonas que están cercanas inclusive a la ciudad de Lima, la capital. Ahora, ¿qué tan beneficioso fue o no? Desde el punto de vista político, fue positivo porque redujo el poder de los grandes terratenientes y permitió una mayor participación de los campesinos en la vida nacional. Además, contribuyó a disminuir las relaciones de dominación heredadas de la época de las haciendas, ¿no?
y desde el punto de vista social, fue uno de los cambios más importantes del siglo XX. Miles de campesinos dejaron de estar subordinados a los hacendados y obtuvieron acceso a las tierras. También fortaleció la dignidad, identidad y reconocimiento de las poblaciones rurales e indígenas. Y desde el punto de vista económico, los resultados fueron también mixtos, ¿no? Aunque buscó modernizar el campo y distribuir mejor la riqueza, muchas cooperativas tuvieron dificultad de gestión, ¿no? Financiamiento y productividad. Esto limitó el crecimiento agrícola esperado y generó problemas económicos en algunas zonas rurales, ¿no? Como la parte del norte del Perú. Y como conclusión, bueno, en el año 30 y entre los años 30 y 90, el Perú experimentó importantes transformaciones políticas, económicas y sociales que presentaron las bases del país actual. La reforma agraria, ¿no?, presentó uno de los cambios más trascendentales de este periodo. Si bien no logró todos los objetivos económicos, sí produjo avances significativos en términos de justicia social y democratización del acceso a la tierra. Por ello puede considerarse una reforma, en este caso beneficiosa en el plano político y social, aunque con resultados económicos limitados que siguen siendo objeto de debate entre los historiadores hoy en día, ¿no? En el contexto actual institucional, un ejemplo es, por no decirlo, la empresa Pomalca, ¿no?, que hoy en día sigue funcionando, ¿no? Ha logrado estabilizarse bajo el mando de un grupo privado, ¿no?, como el Grupo Oviedo. Ingenios emblemáticos como Tumán y Pocalá atravesaron prolongados periodos de inactividad, ¿no?, lo que obligó a que pequeños cañicultores, en este caso gente del entorno de esas haciendas, dependan de otras empresas privadas para procesar su caña. Bueno, eso es un poco el resumen en cuanto a lo que es la reforma agraria en nuestro país. Muchas gracias.